Bienvenidos y bienvenidas a este espacio informativo brindado por el Núcleo de Asistencia Fiscal, Conexión Tributaria de la Universidad Nacional. El día de hoy les acompaña Diana Rodríguez, asistente en LAF, y hoy aprenderemos sobre las declaraciones del impuesto sobre la renta. El objetivo de este espacio es principalmente comprender el llenado de cada sección de las declaraciones del impuesto sobre las utilidades ISO. En esta sesión nos centraremos principalmente en el impuesto sobre las utilidades ISO, con las respectivas declaraciones, la D101 que corresponde a personas físicas y la D102 que corresponde a personas jurídicas. Debo aclarar que también se encuentra la D103 que corresponde a las personas públicas, pero para efectos de esta sesión no se abordará. Hay que considerar también que estas declaraciones son aquellas autoliquidativas que se llenan de manera anual y corresponden al periodo fiscal vigente, que abarca del 1 de enero al 31 de diciembre. Es importante considerar que este impuesto se declara a los 2 meses y 15 días hábiles después de la fecha del cierre fiscal. En este caso se considera siempre el 15 de marzo y en todo caso de que el 15 caiga en un día que no es hábil, se declara el 16. Estas declaraciones se encuentran disponibles en la oficina virtual OBI de TrioCR y para ello se puede ingresar a la plataforma y navegar en ella mediante 3 niveles, aquellas que se ven a continuación. Al ingresar a la plataforma de la OI, ustedes podrán encontrar en la sección de información tributaria la información de impuestos administrados por la DGT. Al ingresar en el apartado de impuestos sobre la renta, ustedes ingresan a la casilla de impuestos sobre las utilidades. Posterior a esto, deben dirigirse al último apartado que indica la resolución de uso de los formularios de la declaración del impuesto sobre las utilidades para las personas físicas, personas jurídicas y personas públicas y sus reformas. Al ingresar, ustedes encontrarán aquí la normativa para el llenado de los formularios. Específicamente, al final del documento, podrán observar los anexos que muestran la estructura y las instrucciones de llenado para completar los formularios. En el segundo nivel, pueden ingresar aquellas personas que se han creado usuario en la plataforma sin mantener obligaciones tributarias con el Ministerio de Hacienda. Para ello, pueden ingresar mediante la plataforma con las credenciales en el usuario y contraseña, o en todo caso con el certificado digital. Al ingresar, se encontrarán con el apartado de declaraciones, en donde si lo presionan, pueden encontrar el nombre de las declaraciones disponibles que tienen las personas contribuyentes. En este caso, el sistema no mostrará las declaraciones pendientes, ya que en este caso, para esta situación, no se mantienen obligaciones tributarias. En el tercer nivel, podrán ingresar aquellas personas que son contribuyentes y mantienen obligaciones tributarias con el Ministerio de Hacienda. Para ingresar a la plataforma y visualizar las declaraciones pendientes, se mantendrá la dinámica anteriormente explicada. En este caso, como es una persona contribuyente, entonces sí se mostrará las declaraciones pendientes. Con el número, ya sea si es persona física o persona jurídica. Y en este caso aparecerá un botón azul que indica que se puede realizar la declaración. Al ingresar a la declaración, ya sea para una persona física o una persona jurídica, la plataforma va a mantener una misma estructura para ambas declaraciones, aquella que se divide en 4 apartados: en activos y pasivos, en cálculo de la renta, ingresos y costos, en impuestos sobre las utilidades y la determinación del impuesto. En cada apartado pueden existir algunas modificaciones o variaciones según sea el impuesto para las personas jurídicas y las personas físicas, pero se mantendrá esta misma estructura que comprenderá otros apartados. Ahora bien, en la sección de activos y pasivos, el formulario se dividirá en 3 secciones: en activos, pasivos y patrimonio. Esta misma estructura se mantendrá para la declaración 101 y la declaración 102. En este apartado, lo que se desplegará es lo siguiente. En primer lugar, nos topamos con efectivo, bancos, inversiones transitorias, documentos y cuentas por cobrar, el cual corresponde al monto total de las cuentas indicadas que aparecen en los registros contables a la fecha del cierre del periodo fiscal. Por ello, es muy importante siempre mantener los registros contables al día
para asegurar de que todos los datos sean certeros y que estén actualizados. En segundo lugar, se encuentran las acciones y aportes en sociedades, que este apartado corresponde a todas las cifras de las acciones en otras sociedades según el balance de situación. Todo esto a la fecha del cierre del periodo fiscal. En tercer lugar, se encuentran lo que son los inventarios, y estos corresponden al total del inventario que aparece en los registros contables. Cabe aclarar que si el contribuyente es fabricante, entonces debe sumar los importes de los inventarios de materia prima, los productos en procesos y productos terminados. En cuarto lugar, se encuentran los activos fijos, aquellos que corresponden al resultado de sumar los montos de las partidas que componen el activo fijo y restar la depreciación acumulada, la amortización o agotamiento, según sea el caso. Al completar todos estos espacios con las cifras pertinentes, el sistema lo que realiza es que de manera automática proporciona el total de activos que corresponde a la sumatoria de todas las casillas anteriores. Posterior a ello, nos encontramos con la sección de pasivos, y en esta sección se coloca el resultado de sumar los montos de las partidas que componen el pasivo del balance general. Todo esto siempre a la fecha del cierre del periodo fiscal. Al completar los dos apartados anteriores de manera automática, el sistema genera la sección de patrimonio, en donde se debe de colocar el resultado de sumar todos los montos de las partidas que componen el total de patrimonio del balance general a la fecha del cierre del periodo fiscal. Y debe considerarse que si es una sociedad, este monto debe utilizarse para calcular el impuesto correspondiente al timbre de educación y cultura, que también comprende otra obligación tributaria que se declara de manera anual. A continuación podrán visualizar cómo se presentan los apartados en la plataforma de la OI. Posterior a esto, se procede a realizar el apartado en donde se calcula el total de ingreso o renta bruta. Realizo la aclaración que para cada una de las casillas que se mencionan deberán completarse con la información pertinente a la fecha del cierre fiscal. Entonces, al iniciar con la casilla de venta de bienes y servicios, excepto servicios profesionales, se deberá colocar el valor total de las ventas de mercancías y servicios, excepto los servicios profesionales, en donde se deben restar las notas de crédito y sumar las notas de débito según sea el caso, y siempre considerando que deben estar respaldadas por algún tipo de comprobante electrónico que esté aprobado por el Ministerio de Hacienda, sea alguna factura electrónica, sea algún tiquete, pero siempre tiene que estar validado. En los servicios profesionales y honorarios corresponde llenar el valor total de los ingresos por la prestación de servicios profesionales y honorarios. En las comisiones es el valor total de los ingresos por comisiones percibidos. En los intereses y rendimientos financieros corresponde al valor total de los ingresos por intereses y rendimientos financieros obtenidos, y se deben restar las notas de crédito y sumar las notas de débito con las facturas emitidas respectivas. También se encuentran los dividendos y participaciones que corresponden al valor de los ingresos percibidos por concepto de dividendos y participaciones sociales, los alquileres que corresponden al monto total de los ingresos percibidos por concepto de alquileres, y deben restarse o sumarse las notas de crédito o débito pertinentes. También se encuentran los otros ingresos diferentes a los anteriores, que en este apartado se coloca la suma de los ingresos que no se especifican en las otras casillas. Ahora bien, en este caso, cuando se trata de las exclusiones de la renta bruta, según el artículo 6 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, existen algunos ingresos que están excluidos de esta renta bruta. Entonces, se debe anotar el monto total de los ingresos que no forman parte de la renta bruta. Posterior a eso, al completar todos los espacios, automáticamente el sistema generará el resultado de la sumatoria de todas las casillas anteriores.
Hasta el momento, las secciones que se han visto son las mismas para las declaraciones 101 y 102. A partir de este momento se pueden encontrar ciertas variaciones en ellas. Para el cálculo de total de costos y gastos y deducciones, en el caso de la declaración 102 para las personas jurídicas, se toman en consideración las siguientes secciones. En primer lugar, se encuentra el inventario inicial, que este corresponde al valor total del inventario inicial que aparece en el estado de resultados como inventario final del periodo fiscal anterior. Esta casilla la completa el obligado tributario que lleve inventario periódico. Para las compras, en esta sección corresponde al valor total de las compras que aparecen en el estado de resultados a la fecha del cierre del periodo fiscal vigente y debe ser completado por todos los obligados tributarios. Posterior a esto nos encontramos con el inventario final, que corresponde al valor total del inventario final que aparece también en el estado de resultados. Todo esto a la fecha del cierre del periodo fiscal. Esta casilla también tiene que ser completada para la persona contribuyente que lleve el inventario periódico. Posterior a esto nos encontramos con el costo de ventas y este apartado corresponde al valor total del costo de ventas que aparece en el estado de resultados. Este debe ser igual al resultado de la siguiente operación: inventario inicial más compras menos inventario final. Para el caso de los intereses y gastos financieros, este corresponde al importe total de gasto por intereses y financieros del periodo a declarar. Esto según lo que indica el artículo 8 en su inciso D de la Ley del Impuesto sobre la Renta y asimismo en el artículo 7, el inciso E de su reglamento. En el caso de los gastos de ventas y administrativos, corresponde al valor total de gastos de ventas y administrativos que están permitidos por la Ley del Impuesto sobre la Renta. En el caso de las depreciaciones, las amortizaciones y el agotamiento, se debe colocar el valor total de los gastos por depreciación, amortización o agotamiento del periodo. Esto según el artículo 8, el inciso F y H de la Ley del Impuesto sobre la Renta y el artículo 7, el inciso H y el anexo número 1 de las revaluaciones, la depreciación y amortizaciones de su reglamento. En todos esos artículos e incisos ustedes pueden encontrar información adicional de qué se aplica para el llenado de este formulario y qué no aplica para eso. En el caso de las donaciones a entidades autorizadas, se colocarán solo aquellas que estén autorizadas por la Ley del Impuesto sobre la Renta en su artículo 8 y su inciso Q, y también en el inciso L del artículo 17 de su reglamento. Es importante considerar que ésta tendrá un aporte máximo del 10% del ingreso bruto anual. Cuando se habla de la deducción de pérdidas diferidas, en este caso, cuando en un periodo fiscal una empresa obtenga pérdidas, estas se podrán aceptar como deducción en los 3 siguientes periodos. Y en el caso de las empresas agrícolas, esta deducción podrá hacerse en los siguientes 5 periodos. Esto tomando en consideración el inciso G del artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. El IVA soportado no acreditable corresponde al impuesto sobre el valor agregado soportado en la adquisición de bienes y servicios y que no se tenga derecho a aplicarlo como crédito fiscal en dicho impuesto. Esto, según lo que se menciona en la Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado y su reglamento en el inciso Ñ, el artículo 7 del reglamento. Por último, nos encontramos con otros costos, gastos y deducciones permitidos por ley. En esta casilla se colocan todos los costos, gastos y deducciones que no se incluyeron en las casillas anteriores. Esto según lo que se indica en el artículo 8 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y el artículo 17 de su reglamento. Hasta este punto, las secciones mencionadas anteriormente son las mismas que corresponden para la declaración 101 y 102. Sin embargo, para la declaración 101, que son para las personas físicas, se le agregan 2 secciones más: la deducción única del 25%, que lo pueden utilizar los profesionales o técnicos que prestan sus servicios y necesiten tener una reducción por el 25% de sus ingresos brutos
de su actividad o de las comisiones que han devengado. Y se agrega también la sección de aportes a regímenes voluntarios de pensiones, esto con un máximo del 10% del ingreso bruto de la persona física. Y esto debe ser únicamente llenado por las personas físicas con una actividad lucrativa que se hayan suscrito a un plan de pensiones complementarias con una operadora autorizada. En ambas ocasiones, el sistema va generando de manera automática el monto respectivo a la renta neta. A continuación podrán visualizar cómo se presentan los apartados en la plataforma de la OI. En el apartado Impuestos sobre las utilidades se pueden encontrar las siguientes secciones. En primer lugar, total exoneraciones, que incluye las exoneraciones del régimen de zona franca y otras exoneraciones permitidas por ley. En primer lugar, se trata de aquella empresa que se encuentra bajo el régimen de zona franca y se debe incluir el monto correspondiente a la exoneración otorgada por el artículo 20 de la Ley 7210. En segundo lugar, se encuentra la exoneración permitida por ley, que corresponde al monto de exoneración del impuesto sobre las utilidades diferente a las indicadas en las casillas anteriores. Posterior a eso, se llena de manera automática en la sección de renta neta después de exoneraciones. En este caso, si el resultado es positivo, se llenará la casilla de renta neta y si es negativo, se llenará la casilla de pérdida neta. En todo caso de que la empresa presente alguna pérdida, estas se aceptarán como medio para una deducción en los periodos posteriores. El monto no sujeto aplicado al monto del salario o el acumulado anual corresponde a una sección que solo debe llenarse en la declaración 101 y esta corresponde a las personas físicas con actividad lucrativa que además perciban ingresos por trabajo personal dependiente, jubilación o pensión y para ello deben restar de los ingresos no sujetos el monto correspondiente a sus conceptos. En el Ministerio de Hacienda se provee una tabla que proporciona los montos respectivos para estos casos. El total impuesto sobre las utilidades se genera de manera automática y corresponde a la multiplicación del monto de la casilla de renta neta después de exoneraciones por la tarifa del impuesto correspondiente o escala de tarifas, este según sea el caso, con la persona física o con la persona jurídica. En la sección Reducción del impuesto para las micro y pequeñas empresas, la Dirección General de Tributación establece que las micro y pequeñas empresas inscritas ya sea en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, MEIC, y en el MAC, en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, podrán aplicar a una disminución del impuesto a las utilidades, en donde aplica ciertos porcentajes. Aplica un 0% para primer, segundo y tercer año, un 25% para el cuarto y quinto año y un 50% para el sexto año, así como lo indica su ley y su reglamento. Por último, se genera la sección Impuestos sobre las utilidades después de reducciones, que corresponde a la casilla del impuesto sobre las utilidades al restarle el valor de la reducción del impuesto para las micro y pequeñas empresas. Cabe destacar que esta casilla se genera también de forma automática. A continuación podrán visualizar cómo se presentan los apartados en la plataforma de la OI. Por último, en el apartado de determinación del impuesto o deuda tributaria, en su primera sección de créditos familiares, este únicamente aplica para la declaración 101 de personas físicas. Y en este se indica que las personas físicas pueden aplicarlo si tienen una actividad lucrativa, tienen un cónyuge y tienen hijos. El monto que se puede aplicar para los créditos depende de lo que el Ministerio de Hacienda indique en su página oficial. Seguidamente se encuentran otros créditos permitidos por ley, que esto también aplica a la 101 y aplica a la 102. En todo caso de que no exista un crédito fiscal, se puede adquirir otro crédito
que pueda incluirse en la ley, que esté establecido en la ley y se incluye en esta casilla. Por último, el total de impuesto determinado es un campo que se genera automáticamente después de las reducciones que se realizan al impuesto a las utilidades. A continuación, podrán visualizar cómo se presentan los apartados en la plataforma de la OI. Al llegar a este punto, se podrán preguntar, ¿qué pasa si no se presenta la declaración o se presentan errores al llenar los formularios y las cifras de la declaración? Para ello es de suma importancia considerar y conocer que existen sanciones por parte del Ministerio de Hacienda por el incumplimiento de la normativa en cualquiera de sus formas. Para ello, la plataforma de la OBI dispone en el apartado de información tributaria la casilla de infracciones y sanciones, en donde podrá consultar en cualquier momento información de interés con respecto al tema. De ahí que al ingresar al resumen de infracciones y sanciones del Ministerio de Hacienda, pueden encontrar varios ejemplos de las infracciones o sanciones que cometen las personas contribuyentes. Es importante considerar que para esto existe un salario base, el cual va a ser vigente para el año al que se consulte. Entonces, en este caso se pueden presentar ejemplos para aquellas personas contribuyentes que omiten presentar sus declaraciones autoliquidativas, que omiten datos, que omiten presentar sus declaraciones de inscripción, entre otras. Entonces, en todo caso que quieran conocer más sobre algún tipo de infracción o sanción, pueden consultar con la normativa respectiva. Con esto damos concluida la sesión informativa. Espero que el material haya sido de gran utilidad. Si presentan dudas o consultas sobre temas tributarios, no duden en contactar al Núcleo de Asistencia Fiscal, Conexión Tributaria en nuestras redes sociales o por medio de correo electrónico. Muchas gracias por escuchar.